presidente, señor expresidente del gobierno español, José María Aznar, señores embajadores, embajador de España en Colombia, embajador de Colombia en España, próximamente nombrado embajador de Colombia en España, miembros de las altas cortes, señor procurador, señor fiscal, señor contralor, señores ministros, señores superintendentes, superintendente de sociedades, superintendente financiero, tantos amigos que veo acá sentados en este día tan especial para esta firma de abogados. No puedo dejar de mencionar a mis colegas y mis grandes amigos de DLA Piper que viajaron. Y quería decirles que para nosotros es en realidad un día que marca un hito en un equipo de abogados que inició sus labores en el año de 1996 con el trabajo de mi padre, Néstor Humberto, que en el 96, después de una trayectoria importante en el sector público, simplemente para mencionarlo, como delegado en la Superintendencia de Sociedades, después superintendente bancario, vicepresidente jurídico de la Cámara de Comercio, miembro de la Junta del Banco de la República, ministro del Interior, ministro de Justicia, secretario general del BID y embajador en Francia. En el año 96 entonces decidió iniciar su servicio jurídico, decidió iniciar con la firma, con un pequeño equipo. En ese entonces eran 2 abogados y una secretaria, allí en la 72 con séptima, y se enfocó en el derecho financiero, bancario, en el tema de litigios y en el tema arbitral. Desde ese año se ha venido recorriendo un camino muy interesante. Hemos ido creciendo, nos hemos ido consolidando. Con ese pequeño equipo de abogados se hicieron unas transacciones muy importantes en la historia del país desde el punto de vista corporativo. Se hizo parte de litigios y tribunales de arbitramiento también muy importantes en la historia del país. Y fuimos creciendo, fuimos recorriendo con este equipo de abogados un camino que nos trae al día de hoy. Hoy en día ya somos más de 20 abogados que prestamos y asesoramos a nuestros clientes y el empresariado colombiano en diferentes áreas, temas corporativos, temas litigiosos, derecho financiero, derecho bancario, impuestos y otros servicios que ofrecemos al sector empresariado, que nos han permitido ser reconocidos en Colombia como una firma líder, tanto por publicaciones extranjeras como publicaciones locales. Y todo esto para decirles que tal vez hoy es el día más importante en la historia de esta firma, estos casi 20 años que llevamos prestando nuestros servicios. Es un motivo de gran orgullo para nosotros ser parte de DLA Piper, esta nueva historia que arrancó en mayo de este año, después de unas discusiones muy amigables en las que sentimos una química enorme desde un principio y en la que conocimos un grupo de abogados extraordinario a nivel mundial. Nos sentimos con toda la comodidad de ser parte de ese equipo y ellos así también nos lo manifestaron. DLA Piper
es una firma global que tal vez hay un slide que seguramente ya lo vamos a proyectar, que representa la dimensión de esta firma. Es una firma que tiene más de 30 oficinas a nivel global, con presencia en todos los continentes. Y más cercano tenemos oficinas en Brasil, con Fabio Campos, que está aquí sentado, que dirige la oficina en Brasil desde Río y de Sao Paulo. También a nuestro amigo Juan José Delgado, que dirige la firma en Venezuela, que también nos acompaña. Eduardo Galástegui, socio fundador de la oficina en México, que dirige un equipo de abogados extraordinario y que goza de todo el reconocimiento en México. Desde Estados Unidos, por supuesto, Roger Meltzer, que dirige, es el director de la firma, codirector de la firma a nivel global y director para las Américas, con quien hemos tenido gran química desde el primer día que nos conocimos. Es un gran gestor de este acuerdo. También está mi amigo Bob Grundel, que también está ubicado en Nueva York. Camilo Cardoso, un colombiano que se fue a estudiar a Estados Unidos y hoy en día fue a estudiar Derecho en Estados Unidos y hoy en día es socio y dirige la práctica de arbitraje internacional, un abogado que esperamos robarnos para Colombia pronto, que también nos acompaña. Y con este equipo hemos creado, como les decía, una amistad que seguramente nos va a traer grandes réditos. Y esos réditos seguramente, nuevamente, se van a manifestar en la capacidad y en la posibilidad de ofrecerle a nuestros amigos colombianos, al empresariado colombiano, servicios jurídicos en los países que les acabo de mencionar, Brasil, Venezuela, México, Estados Unidos, recientemente en Canadá con la incorporación de Davis, que es una de las 3 firmas más importantes del Canadá, y por supuesto en Europa, en Asia, en Oceanía, incluso en África. Y acá no puedo dejar de mencionar a mi gran amigo Juan Picón, que dirige la firma en Madrid, con quien he desarrollado una gran amistad, compartimos el deporte. Y él es miembro también de la junta directiva de DLA Piper a nivel global. Yo no les quiero quitar más tiempo, simplemente agradecerles. Es un motivo de felicidad y de mucho orgullo tener tantos amigos que nos acompañen en este día tan especial y tan importante en la vida de nosotros. Muchas gracias por venir y ser parte de este gran proyecto. Agradecemos al doctor Camilo Martínez por esta presentación. Y a continuación invitamos al doctor Néstor Humberto Martínez, exministro de Estado, para que invite al señor presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos Calderón, y al señor expresidente del Gobierno de España, doctor José María Aznar, al conversatorio Colombia, perspectivas y desafíos en la globalización. Muy buenas noches para todos. Señor presidente, no tenemos cómo agradecerle su presencia esta noche con esta gran familia de juristas, de empresarios, servidores públicos, quienes han sido convocados para escucharlo a usted sobre los temas de Colombia desde la perspectiva de la globalización, y nos honra ciertamente con su visita y con su distinción. Infinitamente reconocidos, presidente. Presidente Aznar, bienvenido de nuevo a Colombia. Sabe usted que esta es su casa. Ha sido usted el gestor más importante de este proyecto, quiero decirlo en público. Nos animó desde hace ya tiempo largo a que tomáramos esta decisión, y en esta que es una fiesta importante para todos nosotros,
su presencia tiene una gran valía. Nuestra gratitud infinita, señor presidente. Esta es una oportunidad para efectuar una mirada a Colombia frente a la sociedad global, los indicadores sociales, el crecimiento económico, el desempeño del empleo, las oportunidades de inversión, el comportamiento, el desempeño de las instituciones políticas, en fin. Y para ello, qué privilegio tener a dos hombres de Estado para que en este conversatorio nos vayan llevando, nos vayan ilustrando en una coyuntura que es ciertamente muy importante para nuestro país y para el mundo. Violando las reglas del protocolo, señor presidente, permítame hacerle una primera pregunta al presidente Aznar para ir entrando en calentamiento. Presidente Aznar, usted que es un hombre de Estado y es uno de los grandes líderes del mundo hoy en día, ¿cómo está viendo a Colombia? ¿Cómo nos está viendo? Nos interesa escuchar su opinión. En primer lugar, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, al presidente Santos, una gran alegría en verle una vez más. Y quiero decir que yo estoy muy feliz de estar en esta tarde aquí. Y siempre estoy feliz de estar en Colombia, no se sabe, ¿no? Entonces yo a Colombia siempre la veo con mucho cariño, con mucho afecto y con mucha admiración y respeto. Pero en este caso, pues especialmente porque creo que esta presencia de DLA Piper y esta asociación de DLA Piper con Martínez Neira y con vosotros, pues es un ejemplo de lo que significa hoy Colombia y de lo que representa hoy Colombia a nivel internacional, ¿no? Y por lo tanto de la proyección que tiene Colombia, ¿no? Si uno tiene que mirar siempre con puntos de referencia, ¿no? ¿Qué se decía de Colombia hace 15 años? ¿Qué se decía de Colombia hace 10 años? ¿Qué se decía de Colombia hace 8 años? Entonces, las cosas han cambiado mucho, ¿no? Este país ha reforzado mucho su arquitectura institucional, para bien. Ha practicado una política de estabilidad financiera y de estabilidad económica que ha dado resultados positivos. Ha dado lugar al crecimiento de una clase media emergente muy importante. Ha tenido un gran éxito en la lucha contra la pobreza. Se ha convertido en la tercera economía más importante de América Latina. Lleva años de crecimiento muy importantes, superiores al 4%. Incluso ahora en el cual pues, las circunstancias económicas internacionales son de incertidumbre, bien sea por los crecimientos menos importantes de China, por lo que afecta a las materias primas, por el precio del petróleo, por las incertidumbres en los Estados Unidos, por la debilidad de crecimiento europeo, que afecta a todas las economías, pues todavía Colombia mantiene unos niveles de crecimiento importantes y altos. Ha forjado unas alianzas internacionales muy importantes, abriéndose al mundo y sabiendo que el libre comercio al final es una fuente de prosperidad. Ha sido uno de los agentes, no solamente protagonistas, sino impulsores de probablemente la iniciativa política más importante que ha surgido en América en los últimos años, que ha sido la Alianza del Pacífico. Por tanto, lo cual no quiere decir, como el presidente Santos sabe muy bien, que no haya muchas cosas que quedan por hacer. Hay muchas cosas, siempre hay muchas cosas que quedan por hacer, pero lo importante es que el camino sea positivo, que el camino sea el camino correcto. Y por lo tanto, la visión de Colombia que uno tenía, cuando yo, por ejemplo, empecé a ejercer la presidencia del gobierno en España en 1996, a la visión que hay en internacional de Colombia ahora, es una diferencia muy grande. Y hay que decir que los colombianos han sabido hacerlo. Lo que hace falta ahora es algo parecido a lo que yo decía en España hace unos años, ¿no? Cuando yo decía en España, decía, ¿qué es lo que más te preocupa de la España del futuro? Y yo decía, que no nos cansemos de hacer las cosas bien. Pues lo que hace falta es perseverar, ¿no? La perseverancia, la constancia, es lo propio de los países y de los pueblos inteligentes.
Y cuando los países y los pueblos inteligentes tienen líderes inteligentes y gente capaz, pues son capaces de manifestar esa perseverancia y esa constancia, que es lo que yo le deseo a Colombia, porque entonces tendrá por delante un futuro pues, muy prometedor y muy esperanzador para millones de colombianos que se lo merecen. Presidente Santos, con este paneo que nos hace… Es la ventaja de ser veterano, de ser ex. Con este paneo que nos hace el presidente Aznar, pues veo una Colombia mucho más incluyente, con una clase media creciente, que es un activo muy importante en términos sociales y políticos, un crecimiento económico que nos envidian en la región. Y todo esto será posible continuarlo en la medida en que esa gasolina del sistema político, institucional, que es la economía, siga fluyendo bastante bien. Como aquí hay tanto empresario, ¿usted cree que los fundamentales de la economía nuestra nos permiten seguir siendo optimistas en el terreno cambiario, en el comportamiento del comercio exterior, en el terreno fiscal? ¿Cómo nos está viendo usted que lleva las riendas del Estado, presidente? Muchas gracias, Néstor Humberto, y quiero saludar muy afectuosamente al expresidente del gobierno español, José María Aznar, gran amigo desde las épocas de su presidencia, y a todos los aquí presentes. Lo que creo que Colombia tiene como un gran activo es que hay una especie de acuerdo de caballeros que viene desde hace mucho tiempo, de no ser populistas en lo económico, de ser responsables, con altibajos, pero eso ha sido una constante. La creación del Banco de la República como una entidad independiente, su funcionamiento. Y últimamente, pues desde que estamos en el gobierno, lo que hemos querido es enfatizar ese manejo responsable de la economía. Por eso hicimos aprobar en el Congreso de la República reformas tan importantes como la sostenibilidad fiscal, donde elevamos a un criterio en la Constitución de derecho fundamental, el criterio de la sostenibilidad fiscal, por una razón muy sencilla, porque las crisis económicas, y eso ha sido una constante, lo fue en España, lo fue en Colombia, y todos los países que tienen esas crisis que se acumulan año tras año de irresponsabilidad fiscal, lo primero que hace es vulnerar los derechos de los ciudadanos. Y por eso, en la medida en que pueda uno evitar esas crisis, está garantizando los derechos. Nuestra Constitución es muy garantista, y en ese sentido, tener responsabilidad fiscal es también una forma de garantizar los derechos de los ciudadanos. Y lo que quisimos desde el comienzo fue generar un ambiente de confianza en la economía y de fortaleza en sus políticas públicas que nos permitieran navegar en aguas tranquilas y en aguas turbulentas. Y creo que en cierta medida se ha logrado. Se ha logrado porque la confianza, por ejemplo, para mí uno de los indicadores más importantes y más, además, más difíciles de obtener es la confianza de los mercados, la confianza de los bonos soberanos, el riesgo país. Si uno logra mantener esa confianza, pues puede administrar las coyunturas con mucha más facilidad, porque lo contrario es, si uno en una coyuntura como la actual tiene problemas de acceso al crédito, todo lo demás se le complica. Y en ese sentido, lo que hemos logrado en Colombia es tener como una especie de puerto de destino claro de responsabilidad fiscal, de una economía bien manejada, que puede soportar las tempestades como las que estamos viviendo en este momento y salir adelante, perseverando, como dice el presidente Aznar, y con una política social
agresiva en el sentido de obtener resultados, porque para que la economía sea sostenible en el largo plazo, para que la misma democracia sea eficaz, requiere dar resultados sociales, sobre todo en un país con unas desigualdades como las que tenemos en Colombia. Y en este momento lo que estamos viviendo es muy evidente en lo que estoy diciendo. A pesar de la baja del precio del petróleo que nos pega a nosotros muy duro, teníamos una dependencia, seguimos teniendo una dependencia muy grande todo el sector minero energético. Estábamos prácticamente en una enfermedad holandesa, yo digo que estamos con un resfriado holandés muy en peligro de convertirse en una neumonía holandesa. A pesar de esas dificultades, a pesar de lo que estamos viviendo en la región, para no hablar en el vecindario, pues a pesar de todo eso, nuestra economía va a crecer entre 6 y 7 veces el promedio de América Latina. Seguimos generando empleo. La última cifra de empleo es una cifra muy buena, más de 560.000 empleos en el último año, a pesar de las dificultades económicas. La inversión sigue llegando, el mundo entero está viendo ahora unas nuevas oportunidades en Colombia. Lo que estamos haciendo en materia de infraestructura, lo que estamos haciendo en materia de tecnología, todo eso está atrayendo más y más inversión. Por eso, si logramos navegar en estas aguas turbulentas, yo veo que aquí hay un futuro muy promisorio de volver a llegar a crecer a tasas superiores al 4,5–5%. El objetivo nuestro de aquí al 2018 es volver a crecer por lo menos al 4,5%. Si logramos la paz, vamos a crecer al 6 o al 7%. Las inversiones en materia de infraestructura, solamente eso le agregan al crecimiento 1,5% durante los próximos 5 o 6 años. O sea, hay razones y muchas razones para ser optimistas. Es algo que yo les trato de vender, sobre todo a los empresarios. El pesimismo es la kriptonita de la economía. Si uno cree que las cosas van a ir mal, es como cuando uno juega golf. ¿Usted juega golf? Sí. Si usted piensa que va a errar el pot, no hay la menor posibilidad de que meta ese pot. Si usted piensa que lo va a meter, pues lo emboca. Algo parecido ocurre con las expectativas económicas. Si la gente es optimista, y aquí hay un dilema, presidente Aznar, que en España también se presentaba muchas veces. Si uno le pregunta a la gente cómo cree que va la economía, la gente le dice que mal. Y le pregunta, ¿y usted cómo va? Le dicen bien. Ese dilema se presenta muchas veces en los países que van relativamente bien, pero que la gente genera muchas más expectativas. Eso lo hablábamos hace unos meses o hace unas semanas con unos exmandatarios latinoamericanos. ¿Qué está pasando en países como Chile, donde los indicadores han sido tan positivos? Pues porque han sacado mucha gente de la pobreza durante estos últimos 10, 15, 20 años. Cuando uno sale de la pobreza, sale pidiendo más, porque ya sabe que puede obtener más. Cuando uno está resignado a la pobreza, no sale a protestar. Y ese fenómeno se está viviendo en América Latina en general, que es un fenómeno de crecimiento económico. Y el crecimiento a veces duele, es como los niños que cuando crecen les duelen los huesos. El crecimiento de la clase media, como lo mencionaba usted, tiene, pues, por supuesto, unas ventajas enormes, es lo que corresponde a una buena economía, pero también se imponen unas exigencias muy grandes porque comienza ahí a operar lo que llaman la revolución de las expectativas crecientes. Y siempre en los gobiernos, la capacidad de satisfacer
la demanda de la población va a ser inferior y por eso siempre va a haber esa satisfacción, sobre todo cuando están en épocas de crecimiento alto. Yo considero que esta devaluación, que a mucha gente le preocupa, es una gran oportunidad para Colombia, una inmensa oportunidad de volver a lo fundamental, de volver a fortalecer todo ese sector productivo no minero energético. Nos va a permitir hacer lo que hicieron los países del Asia, los tigres asiáticos, en su momento, es usar las exportaciones que nosotros no la hemos usado como un motor del crecimiento. Siempre esos países mantuvieron una tasa de cambio subvaluada. Nuestro gran problema durante los últimos 20 o 25 años, desde que abrimos la economía, en el año 1990, que abrimos la economía, una de las grandes críticas a la apertura económica es que hicimos la apertura económica con una tasa sobrevaluada. Ahora tenemos una gran oportunidad, si la aprovechamos para volvernos más competitivos, con mejor infraestructura, con mejor tecnología, con mejor educación, y si logramos la paz, este país va a tener un futuro muy, muy promisorio. Muy bien, muchas gracias, presidente. Presidente Aznar, Colombia se abrió al mundo, tiene más de 14 tratados de libre comercio que, por cierto, promovió el presidente desde cuando fue ministro de Comercio Exterior. Y ahora hay una inquietud grande en Colombia por el comportamiento, el desempeño de la balanza comercial que ha sido crecientemente negativo. Desde la perspectiva de España, en su inserción en la Unión Europea y lo que a usted le correspondió en ese proceso de industrialización y modernización de la economía española, ¿qué aprendizaje hay para nosotros los colombianos? Porque hay detractores del liberalismo económico. ¿Esa apertura hacia el mundo realmente es nociva? ¿Cómo lo vivieron ustedes desde España, presidente? Vamos a ver, yo creo que hay tres factores fundamentales para explicar lo que pueden ser fenómenos de prosperidad de los países, ¿no?, en líneas generales. Uno es la estabilidad financiera, que trasladado en términos, llamémosle político vulgares, significa no hacer tonterías ni con la deuda, ni con el déficit, ni todas estas cuestiones, y saber que la estabilidad y la disciplina, la responsabilidad fiscal es muy importante. Lo peor que le puede pasar a un país, a los menos favorecidos en un país, es la indisciplina fiscal, es la falta de responsabilidad fiscal. Lo segundo son las reformas económicas, es decir, cómo domésticamente haces el país más competitivo en un entorno cada vez más competitivo y más global. Y lo tercero es la apertura al exterior y formar parte de alianzas cada vez más sólidas y competitivas en el mundo, ¿no? Y de eso forma parte el libre comercio. El libre comercio, en mi opinión, es fuente de estabilidad, es fuente de libertad y es fuente de oportunidades. Y al final, el secreto del éxito de las políticas económicas y de las políticas sociales, en gran medida, en mi opinión, es dar oportunidades a las personas. La gran desigualdad del mundo de hoy es la desigualdad de oportunidades, no la desigualdad en el ingreso, sino es la falta de desigualdad en oportunidades, probablemente por falta de desigualdad en educación, por falta de igualdad en otras cuestiones, ¿no? Pero el mundo de hoy es muy exigente y la pregunta es, ¿cómo preparamos a nuestro país para dar respuestas en torno tan exigente? Yo creo que Colombia estratégicamente ha tomado las decisiones adecuadas. Pero naturalmente las decisiones adecuadas no siempre forman un juego en el cual siempre ganas. No, las decisiones adecuadas suponen colocarte bien. Siempre digo, la España, vamos a ver, del año 2014 en términos de renta per cápita, en términos de Producto Interno Bruto, en términos de situaciones sociales, en términos de protección social, ¿es mejor que la España de 1985 antes de entrar en la Unión Europea? Sin duda ninguna. Incluso después de la crisis tan brutal que hemos padecido. Cuando España ingresa en la Unión Europea en 1986, España tiene superávit comercial
con todos los países de Europa, con todos. Cuando España ingresa en la Unión Europea, después de ingresar, España tiene déficit comercial con todos los países de la Unión Europea, menos uno. ¿Por qué? Porque se produjo un desarme arancelario y se produjo el desarme de mucha parte de la economía y de la industria española. ¿Pero qué significa eso? Significa que la protección que tenías antes la tienes que transformar en hacerte competitivo frente a un entorno completamente nuevo, ¿no? Y por lo tanto, todas esas cuestiones, la formación de la Alianza del Pacífico forjada en el comercio es extraordinariamente positiva, como lo fue para España la pertenencia en la Unión Europea, ¿no? Los tratados de libre comercio, por ejemplo, que se negocian con muchas dificultades, porque estas cosas tienen siempre dificultades, los Estados Unidos con el Pacífico, los Estados Unidos con Europa, son enormemente trascendentes. Cuando uno mira los problemas que existen en otras zonas del mundo, como es el Medio Oriente, si pudiésemos establecer acuerdos comerciales positivos con el Medio Oriente, podríamos solucionar algunos de los problemas que existen desde allí, ¿no? Por lo tanto, yo no tengo miedo. O sea, yo no tengo miedo a la libertad. El miedo que tengo es que haya dirigentes que tienen miedo a la libertad económica y que caigan en el populismo. Y hoy el populismo es una gran tentación. Pero no solamente es una gran tentación latinoamericana, que la hay, y ejerciente, y cercana. También hay un populismo billonario en los Estados Unidos, ¿no? Pero es populismo. Y también hay populismo en Europa. Y de todas las recetas peores posibles en términos de estabilidad política, en términos de estabilidad social, en términos de estabilidad económica, en términos de progreso, en términos de lo que decía el presidente Santos, de trazar un objetivo sensato, razonable, asequible para los países, el populismo es la peor de las recetas, ¿no? Por lo tanto, todo lo que sea apostar por la libertad, por formar parte de buenas alianzas y por transformar las economías y hacerlas competitivas, a mi juicio es extraordinariamente positivo. Y por invitar a los países no a pensar que lo tienen ya todo conquistado, que no lo tienen. Yo siempre explico, la llegada de España al euro fue un éxito para España, pero el euro no era un punto de llegada, era un punto de partida. Era el comienzo de la cultura en nuestro país, de la estabilidad fiscal, de la disciplina fiscal, de la responsabilidad fiscal, de lo que no habíamos tenido durante mucho tiempo. Si eso se olvida, porque se cree la gente o porque creen gobernantes que todo es derecho garantizado, pues entonces es cuando empiezan los problemas. Por tanto, ese ejercicio de responsabilidad, pero la apertura al mundo, yo la considero absolutamente indispensable. Lo otro es populismo barato, es populismo billonario, es populismo europeo o es vivir encerrado en un mundo global, lo cual es perfectamente no recomendable, ¿no? Déjeme agregar sobre ese punto, Néstor Humberto. Está comprobado, la historia así lo demuestra, que los países con economías abiertas crecen más rápido que los países con economías cerradas. Eso es ya una verdad de apuño. Fíjense en América Latina, ¿cuáles son los países que más están creciendo hoy en día? Los países de la Alianza del Pacífico, que son las economías que se abrieron y se abrieron correctamente. Y por eso se creó la Alianza del Pacífico. Le voy a contar una anécdota de cómo se creó la Alianza del Pacífico. Yo estaba en Davos, un exministro de Relaciones Exteriores de Inglaterra, en un almuerzo, me dijo, mire, yo llevo muchos años, una persona muy amiga, muchos años pensando que ustedes deberían hacer una gran alianza de los países que tienen costa en el Pacífico, sobre todo estos países que tienen economías muy parecidas, México, Chile, Perú y Colombia. Y ahí quedó la conversación. Meses más tarde me encontré con Alan García, que está de presidente del Perú,
Estábamos ahí charlando y le dije, oiga, un amigo mío, se llama Tristan Garrell Jones, me mencionó esta cosa de la Alianza del Pacífico y me dijo, Alan García, qué buena idea. Y al otro día estaba mandándole cartas a los presidentes convocando una reunión y así nació la Alianza del Pacífico, que ha sido tal vez el proceso de integración más exitoso en toda la historia de América Latina, porque hemos hecho muchos intentos. Y este ha sido muy exitoso en tan poco tiempo, primero que todo porque tenemos economías parecidas, valores parecidos y una perspectiva, unas visiones parecidas. Y eso facilitó muchísimo las decisiones a nivel presidencial, porque yo me acuerdo cuando estábamos negociando la Comunidad Andina de Naciones, el Pacto Andino, eso era unas negociaciones supremamente complicadas porque no teníamos visiones compartidas. En estos 4 países las tenemos. Y volviendo a la libertad de comercio, fíjese la comparación entre los países que tienen libre comercio en América Latina y los que no lo tienen. ¿Cuáles son los países que menos están creciendo hoy en día, que menos están soportando esta tormenta internacional? Los países más cerrados. Entonces, eso es una constante. Por otro lado, usted habla del desequilibrio comercial, la balanza comercial, para su tranquilidad y la tranquilidad de muchos de los empresarios o analistas que ven que ahí hay un desequilibrio grande, y lo hay. Tal vez la variable que más en este momento está más desajustada es esa. Pero hoy el desequilibrio comercial puede sumar 6, 7 mil millones de dólares. La refinería de Cartagena, solamente la refinería cuando entre en operación, borra de esos 6 mil casi 2 mil millones, entre lo que va a exportar y lo que se deja de importar. Y si usted va a los llanos orientales y usted va a un sitio que se llama La Facenda, allá están produciendo soya y maíz con una productividad que compite perfectamente con la soya de Argentina o del Uruguay o de Estados Unidos. Si usted multiplica La Facenda en una ley que estamos aprobando, y aquí veo mucho senador que espero que nos ayuden a aprobarla rápidamente para poder ponernos a producir maíz y soya con esa productividad, reemplazamos solamente esos 2 productos y borramos de un tajo nuestro déficit comercial en Colombia, solamente con esos 2 productos. Por eso le digo que, y lo que dice José María es perfectamente claro, y tenemos esa lección. Ponernos ahora a subir aranceles, a proteger la economía y a retroceder en materia de lo que hemos avanzado en competitividad sería un error histórico. Ahora lo que tenemos es que reforzar la competitividad y aprovechar los mercados que tenemos abiertos, y con esta tasa de cambio lo vamos a poder hacer con mucha más facilidad. Presidente Aznar, pasando ya del tema del comercio exterior, parece ser que hoy por hoy, en esta sociedad que nos ha tocado vivir, el tema de las migraciones es un nuevo componente del desarrollo de los países y de las regiones. Vista la situación de Europa actual, con el fenómeno que estamos viendo, ¿de qué manera ve usted que la comunidad internacional está preparada para enfrentar este fenómeno? ¿Cómo lo está viendo usted en Europa, presidente? Vamos a ver, en primer lugar yo quiero decir que la comunidad internacional es una cosa, es una parte del lenguaje internacional, pero que no existe, ¿no? La comunidad internacional son algunas instituciones, son los acuerdos entre algunos países, es la voluntad de algunos países, ¿no? Fenómenos migratorios han existido siempre, que se han llamado de esa manera o se han llamado de manera distinta, ¿no? El problema, la cuestión es ahora analizar efectivamente qué es lo que se está produciendo en algunas zonas del mundo. España ha sido un país de inmigrantes, y lo sabe muy bien América Latina, ¿no?
cuando los españoles recientemente pues éramos un ejemplo de prosperidad, pues recibimos muchos inmigrantes también de América Latina, de otras partes del mundo. Ahora, lo que se está produciendo en este momento en Europa es una consecuencia de la inestabilidad fundamental y esencial de una parte del mundo que es el Medio Oriente. Es la consecuencia de que algunos estados en el Medio Oriente son estados fallidos, de que existen problemas muy graves de falta de desarrollo y de perspectivas económicas en una población muy joven y de que existen conflictos extraordinariamente graves y muy amenazantes para la estabilidad no solamente de Europa, sino del mundo, en términos de guerra, como es en Siria, o como es el Estado Islámico, como es la desintegración de Irak, como es la situación en Libia, etcétera, etcétera. Nosotros, los europeos, que somos gente encantadora, extraordinariamente simpática, por regla general, con países muy prósperos, unos más que otros, pero que vivimos bien comparativamente en el mundo. Y yo cuento esta anécdota porque este verano, por ejemplo, yo tuve, por razones de trabajo, que ir a Australia, que es una tierra espectacular, impresionante. Y estaban muy preocupados allí porque la tasa de paro había subido del 5,4 al 5,7, ¿no? Y hay que comprender que era una preocupación, porque es un país que lleva 20 años de crecimiento, ¿no? 25 años de crecimiento continuo, ¿no? Claro, eso comparativamente con otras cifras en Europa es ridículo, ¿no? Y yo digo, ¿dónde hay que apuntarse a esa preocupación? ¿Cuál es el club de los preocupados? Yo me apunto a ese club de los preocupados, ¿no? Porque tú no tienes el 18%, el 20%, el 22%, es una tasa muy grande. Europa es una población envejecida, con unos niveles de protección enormes, y considera que esos niveles de protección no solamente no hay que ganárselos, sino que son un derecho garantizado. Muy bien. De eso quiere disfrutar mucha gente que viene a Europa. Eso hay que tenerlo presente, ¿no? Los niveles de calidad de vida son muy altos y los estándares de vida son muy altos. Dicho de una manera, es decir, si tú a una persona de un país africano le pones en su casa una televisión, un teléfono móvil, un ordenador, un trabajo, puede ver los partidos de la Liga Española o de la Premier League todos los sábados y todos los domingos. Y dices, bueno, aquí puedes crear tu familia. Y dices, ¿tienes la oportunidad de irte a vivir a Madrid, a París, a Berlín o a Londres? Dice, yo me voy a Madrid, a París, a Berlín o a Londres. Eso hay que saber qué pasa. Segundo, hay gente que huye de las guerras. Y con esas personas hay que tener una actitud abierta y generosa. Tercero, Europa tiene que saber que si su fuerza de trabajo disminuye, necesita fuerza de trabajo, en este caso fuerza de trabajo inmigrante, que mantenga un vigor y una capacidad que nosotros, por nosotros mismos, pues no tenemos, ¿no? Y cuarto, el fenómeno que estamos viviendo ahora no se puede ver solamente desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista de la generosidad, ¿no? Antes de venir a Colombia, permítanme yo visitaba a mi madre que tiene 94 años, ¿no? Y mi madre me decía con 94 años, que tenía en la cabeza, el mundo es horrible. Lo que se ve, lo que yo veo del mundo es horrible. Pero las imágenes del niño turco muerto en las playas, del niño sirio muerto, es terrible. Las imágenes son horribles, las imágenes son terribles. Y yo le decía, bueno, sí, pero ¿tú te acuerdas de lo que era el mundo en los años 30 del siglo XX? ¿O en la Primera Guerra Mundial? ¿Qué te acuerdas? ¿O en la Guerra Civil Española? ¿Qué te acuerdas? ¿O en la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué te acuerdas? ¿O cuando en el mundo 1 de cada 4 personas era pobre? ¿Qué te acuerdas? A lo que pasa es que ahora te enteras de todo, ¿no? Y eso también es un fenómeno nuevo, ¿no? Dicho eso, en Europa se recibe
la generosidad, yo decía esta mañana, la generosidad es una virtud, no es una política. Y es muy importante que los gobernantes tengan virtudes. Por ejemplo, el presidente Santos tiene muchas virtudes, que yo no voy a hacer públicas aquí para no ponerle colorado esta tarde, pero tiene muchas virtudes. Pero lo peor, o lo mejor, no es que tenga virtudes. Lo más preocupante sería que además de tener virtudes no tuviese políticas. Los gobernantes tienen que tener políticas. Y Europa necesita una política sobre inmigración, necesita una política sobre asilo, necesita una política común que permita atajar muchos de esos problemas. Y esos problemas no se atajan solo, con vallas o con alambradas o con dificultades. Se atacan generando prosperidad y generando estabilidad en los focos de origen de esa migración. Por ejemplo, tú puedes tener un régimen detestable, y yo no lo defiendo, pues esto hay que entenderlo y es difícil de explicar. El régimen que había en Libia era detestable y merecía ser derrocado. Pero la pregunta es, ¿hemos ganado algo con el derrocamiento de ese régimen? ¿O hemos ganado un caos, un Estado fallido y una fuente de mayores problemas para Europa? ¿Hemos ganado algo con las políticas actuales que se practican en Siria? Salvo que el Estado, llamado Estado Islámico, controle ahora la mayor parte de los pozos de petróleo del mundo, de Siria. Es la primera vez que un grupo terrorista tiene en sus manos una capacidad petrolera como no ha tenido ninguno, y eso tiene unas consecuencias devastadoras. Es decir, todas esas cuestiones son muy importantes. Y luego están los factores de cultura y los factores religiosos. El otro día, en una de las fronteras europeas, a un grupo de refugiados sirios les fue a atender la Cruz Roja. Y llegaron con unos paquetes y unas bolsas con la Cruz Roja. Y esas personas rechazaron la ayuda al grito de Alá es grande. No solamente estamos viviendo fenómenos del horror de la guerra. La gente joven que llega también a Europa en este momento son combatientes en los conflictos. Y probablemente combatientes, en algunos casos, combatientes radicales. Y eso hay que saberlo para valorar la reacción de algunos gobernantes. La reacción de algunos gobernantes es muy complicada en el manejo de esas cuestiones. Por lo tanto, quiero decir, lo importante es tener buenos sentimientos, tener buenas virtudes, ayudar a la gente que lo necesita, pero definir buenas políticas. Y probablemente en Europa eso es lo que falta en este momento, ¿no? La definición de buenas políticas que tienen sus costes también, porque no hay buenas políticas que no tengas costes, ¿no? Pero el peor de los costes posibles es no hacer nada y convertir la política en algo imposible, ¿no? Entonces es cuando tienes muchos problemas. Creo que la moraleja es muy clara frente a los riesgos de estados fallidos, y no lo va a meter en esas honduras, presidente. Se generan fenómenos de movilización de ciudadanos, fenómenos migratorios. Lo que se necesitan es políticas, y las políticas las tienen que tomar las comunidades, la comunidad internacional, sin lugar a dudas, y frente a esas realidades, hacer de los escenarios internacionales verdaderos grupos que funcionen para enfrentar esos desafíos que nos presentan estos estados tan complejos, que realmente están generando es más pobreza, mayores dificultades desde el punto de vista de la cohesión social, y que finalmente se convierten en expectativas de conflictos para sus vecinos y para las regiones en donde esos estados fallidos existen. Pasamos, presidente. Vamos a hablar del tema de la paz, si le parece.
ese es un tema que es transversal a la vida de todos los colombianos y la comunidad internacional, por supuesto. Usted nos dijo en enero de este año en la locución en la que yo le asistía, lo acompañaba con tanto entusiasmo, que el 2015 sería el año de la paz. Y con fervor los colombianos seguimos creyendo que el 2015 es el año de la paz. ¿Qué nos puede decir de cómo va el proceso, presidente? Ahora con la noticia de los helenos, parece ser que también se montan en el proceso de la reconciliación nacional que tanto esperamos los colombianos. A ver, Néstor Humberto, pues vamos avanzando en la dirección correcta. Lo que yo quiero reiterar aquí ante este auditorio es que así como en la economía uno tiene que tener un puerto de destino y tener unos principios y unas políticas adecuadas para poder llegar a ese puerto de destino, no importa las tormentas. En un proceso de paz, que es un proceso por su naturaleza complejo, difícil, lleno de contradicciones, si uno no tiene también muy claro a dónde quiere llegar, se va a enredar en el camino. Y nosotros hemos tenido muy claro desde el comienzo qué queríamos hacer, esa hoja de ruta que teníamos que atravesar y a dónde y qué tipo de paz queremos lograr. Nada de lo que se dijo desde el principio, y yo digo el principio hace 4 años largos, hace poco menos de 3 años se hizo pública la decisión de la agenda que se negoció en secreto. Esa negociación duró más de 1 año. Por eso digo que hace más de 4 años sabíamos perfectamente qué íbamos a hacer, qué podíamos negociar y qué no podíamos negociar. Por eso la agenda fue explícita y los puntos que hay que acordar son los de la agenda y ninguno más. Y cuando uno lee la letra menuda, los puntos y las comas de lo que ya se ha acordado sobre los 3 puntos que ya evacuamos, usted se va a poder dar cuenta y todos se darán cuenta que ahí no se ha negociado absolutamente nada que pueda preocupar a un empresario o a un ciudadano que cree en la democracia, que cree en su sistema político, que cree en nuestro sistema económico. Nada. Lo que se ha logrado negociar es lo que tendríamos que hacer con o sin FARC. El punto número 1, desarrollo rural integral. Cuando uno lee, lo que hay es más inversión en el campo, más bienes públicos, proyectos productivos, más acceso de los campesinos a la tierra y tenemos tierra suficiente, no se va a expropiar a nadie. Es lo que tendríamos que hacer con o sin FARC, y más aún con el resultado del censo agropecuario que hacía 45 años no hacíamos, que nos ratifica que lo que estamos haciendo es lo correcto. En el segundo punto, la participación política. Toda democracia, las democracias son una sumatoria de instituciones, y las instituciones tienen que irse renovando, tienen que irse acondicionando a las nuevas circunstancias, o si no se quedan obsoletas. Toda democracia. En España permanentemente están discutiendo cómo la mejoramos, cómo hacemos para que las regiones y Madrid tengan una mejor relación. En todas las democracias esa discusión es permanente. Y lo que negociamos en el punto 2, que se llama participación política, no es nada diferente a una profundización de nuestra democracia. Darle más garantías a la oposición, que es lo que toda oposición pide en todas las democracias. Y esta gente quiere la
posibilidad de tener participación política. Pues que es que de eso se trata un proceso de paz, que dejen las armas y que puedan hacer política sin armas, y eso es parte de los acuerdos. El tercer punto, el punto del narcotráfico, un punto que nosotros insistimos desde el principio que tenía que estar ahí, que tiene que estar ahí porque ha sido el combustible de nuestra violencia durante los últimos 30, 40 años, ha sido la fuente de financiación de las FARC y de todos los grupos violentos durante estos 30 o 40 años. ¿Qué se acordó ahí? Se acordó que las FARC cortarían todo vínculo con el narcotráfico y ellos admiten que se han financiado el narcotráfico y que parte de su sustento ha sido gracias al narcotráfico. Y por eso se habían convertido en los primeros defensores del narcotráfico. Cada vez que iba un soldado, uno de nuestros policías, a erradicar una mata de coca en algún sitio, se encontraba o con un francotirador que lo mataba o se encontraba con unas minas antipersonal que les volaban los pies cuando no los mataban también. El hecho de que ellos hayan acordado cortar todo vínculo y ayudarle al gobierno en toda la sustitución de cultivos y ayudarle al gobierno a erradicar el narcotráfico de nuestro país, eso es algo que va a cambiar la historia del país y de la región y del mundo, porque seguimos siendo nosotros los principales proveedores de cocaína a los mercados mundiales, a pesar de los triunfos relativos que hemos logrado contra los carteles, contra el narcotráfico en general. Seguimos siendo, nunca hemos dejado de ser, en los últimos 30 años, los principales proveedores de cocaína a los mercados mundiales. Y que las FARC, en cierta forma, cambien de bando y nos ayuden, eso es algo muy importante. Los otros dos puntos que decidimos negociarlos simultáneamente. Punto de las víctimas. Colombia, por primera vez, ningún proceso de paz en ninguna parte del mundo había colocado las víctimas en el centro de la solución del conflicto. Sus derechos, derecho a la verdad, el derecho a la reparación, el derecho a la justicia y el derecho a la no repetición. Esos derechos se han venido negociando, el de la verdad, ya hay una comisión de la verdad. El de la reparación está a punto de cerrarse. Nosotros además hemos venido reparando hace ya 2 años que hemos venido reparando gracias a la ley que se aprobó, que comenzamos, primer país que comienza a reparar las víctimas antes de que termine el conflicto. ¿Por qué lo hicimos? Porque hay tantas víctimas, más de 7,5 millones de víctimas que tenemos hoy registradas, que tenemos que comenzar a sanar esas heridas si queríamos tener una paz sostenible en el tiempo. Lo que falta ahí, que las FARC accedan y tienen que acceder a que ellos también van a reparar. Se repara de un lado y un lado, el Estado no va a ser el único que va a reparar. El tema de la justicia, que es el meollo del problema, ahí hemos avanzado y hemos avanzado bastante. Ya esa tesis de que tenía la guerrilla de que solamente amnistía o nada, nosotros no vamos a ser la primera guerrilla en la historia del mundo de entregar las armas y irnos para una cárcel. Pues resulta que el mundo de hoy es diferente. Las amnistías que se decretaron aquí en América Latina, en muchos países hace algunos años, ya no son viables. Si queremos seguridad jurídica, y no solamente para la guerrilla, sino también para los agentes del Estado, que van a tener un tratamiento equivalente en materia de beneficios, pues no podemos decretar amnistías como las que se decretaban hace unos años, porque si no, no hay seguridad jurídica, y eso ya comienzan a entenderlo. Entonces comienza ya la discusión sobre cómo va a ser esa justicia que dé suficiente seguridad jurídica tanto ante la comunidad internacional como ante nuestras propias cortes, y que
además sea aceptable ante la comunidad internacional y ante nuestra propia opinión pública. Y esa es la discusión en la que estamos. ¿Cuánto de justicia y cómo se aplica esa justicia y qué es tolerable para la Corte Penal Internacional, por ejemplo? Yo tuve una discusión hace unos meses en Oslo con la fiscal que me decía que ese es el dilema de lo que estamos discutiendo. Me decía, presidente Santos, entienda que yo tengo un mandato. Yo soy fiscal de la Corte Penal Internacional y por consiguiente yo tengo unos límites. Y yo le dije, señora fiscal, yo lo entiendo perfectamente y nosotros somos parte del Tratado de Roma y entendemos también las limitaciones que no solamente lo hacemos por el Tratado de Roma, sino por nosotros mismos. Pero al mismo tiempo yo le pregunto, señora fiscal, ¿usted por qué existe? Me preguntó, pero ¿por qué pregunta es esa? Sí, ¿usted por qué existe? ¿Qué fue lo que le dio vida a la Corte Penal Internacional? Pues el Tratado de Roma. ¿Y para qué se negoció el Tratado de Roma? ¿Cuál era el objetivo? Pues el objetivo del Tratado de Roma es facilitar que países con conflictos armados como el de Colombia puedan, dentro de un contexto de legalidad internacional, encontrar soluciones. O sea, la paz. Y el Tratado de Roma no se creó para impedir la paz. El Tratado de Roma se creó para facilitar la paz. Entonces, le pregunto, señora fiscal, ¿dónde ponemos esa línea, ese equilibrio? Esa es la discusión que estamos en este momento sosteniendo con las FARC. Y en el punto número 5, que es el del fin del conflicto, eso tiene que ver con el cese al fuego bilateral, con el desarme, porque no puede haber paz sin desarme. Las FARC no podrán hacer política armadas, eso es una de las muchas líneas rojas que hemos puesto. ¿Cómo se van a desarmar? Pues hay 1000 ejemplos, 1000 situaciones de otros países donde hay posibilidades pero tienen que desarmarse. El cese al fuego se tiene que negociar para poderse decretar, porque dicen, bueno, pero ¿en qué momento vamos a decretar el cese al fuego? Cuando avancemos lo suficiente en justicia, podemos pensar en decretar el cese al fuego, pero para eso tenemos que negociarlo. Entonces, por eso están las comisiones de las FARC y del gobierno, que por primera vez hay unos oficiales en servicio activo, 5 generales y un almirante, negociando ese cese al fuego para tener todas las garantías, para estar blindado ese cese al fuego. Y el tema del desarme, ya se designó por parte del secretario general de Naciones Unidas un delegado, un francés que tiene mucha experiencia para ayudar en esa negociación de ese tema del fin del conflicto. También se designó el presidente de Uruguay a un exministro de Defensa que sabe muchísimo de ese tema. Uruguay es el país que más conoce de estos procesos, ha participado desde hace mucho tiempo en misiones de paz, en procesos de paz. Entonces, esos 2 individuos están ayudando a facilitar la negociación sobre el fin del conflicto. Se ha avanzado mucho en ambos temas, pero por supuesto, como siempre, falta lo más difícil. Uno deja en estas negociaciones lo más difícil para lo último. Yo todavía aspiro a que eso que dije al principio de año delante suyo se pueda cumplir. Yo creo que se debe cumplir. Hoy se presentó un proyecto de acto legislativo ante el Congreso de la República. Ese proyecto de acto legislativo, ¿qué es lo que busca? Busca complementar lo que se hizo con el marco jurídico para la paz. Ahí las negociaciones nos han indicado que hay
unos puntos que van a requerir reforma constitucional. Ya se descartó una constituyente, o por lo menos yo la tengo totalmente descartada. Ya se descartó que eso se haría por referendo, porque sería un suicidio hacerlo por referendo, y se hace por las vías más institucionales, que es respetando el Congreso de la República, acudiendo al Congreso de la República para que el Congreso, en su buen leal saber y entender, apruebe esas reformas y apruebe algún mecanismo para poder facilitar, para poder darle más rapidez a la implementación de los acuerdos. ¿Por qué es necesario esa parte? Porque la experiencia nos ha demostrado que no hay que dejar mucho tiempo entre el momento en que se firman los acuerdos y el momento en que se comienzan a implementar, porque si se deja mucho tiempo, ese vacío, ese limbo se vuelve muy peligroso, porque la gente dice, bueno, ¿y esta paz dónde nos van a cumplir? ¿Cuándo nos van a cumplir? ¿Esta paz qué significa? Y ahí puede haber un peligro. Por eso hay que acortar los tiempos. Y entonces estamos haciendo una especie de ajedrez simultáneo, con diferentes tableros, avanzando en los diversos sectores, en los diversos frentes, para que todo confluya a la mayor brevedad posible, porque el tiempo se convirtió en un elemento determinante. La paciencia de los colombianos, la paciencia del propio gobierno, el tiempo tiene que comenzar a jugar, y por eso todo lo que se está haciendo también busca es acelerar las negociaciones, y afortunadamente se están acelerando. Muchas gracias, presidente. Pero yo lo que quería complementar por lo siguiente: lo que tenemos que pensar es los beneficios de la paz, que eso es lo clave. Le doy un dato. Sudáfrica, cuando firmó la paz, la inversión extranjera, para que se preparen los abogados, se multiplicó por 12. Las exportaciones se multiplicaron por 9. Angola, cuando firmó la paz, el crecimiento económico subió a 17,5%. Y usted coge los países que han firmado la paz. Yo no aspiro a que Colombia crezca al 17%. Con que crezca entre 1,5% y 2% más, esto cambia nuestra perspectiva económica de una forma muy positiva, aparte de los beneficios que va a traer. Usted sabe, Néstor Humberto, creo que los abogados que están aquí, que todavía hay muchas empresas que no miran a Colombia simplemente porque somos un país en conflicto. No pueden traer estudiantes de las universidades colombianas como los Andes o la Nacional o EAFIT en Medellín, estudiantes americanos, porque les prohíben por ser un país en conflicto. Los beneficios de la paz son enormes. ¿Cuánto va a costar? Dicen algunos, ¿cuánto va a costar? Lo que le aseguro es que va a costar mucho menos que la guerra. Los beneficios van a ser mucho más grandes. Muchas gracias, presidente. Ya vamos cerrando porque usted ha sido en extremo generoso con nosotros, pero yo quisiera que, para finalizar, el presidente Aznar, que ha seguido tan de cerca el proceso de paz, nos hable como un estímulo final a los colombianos sobre cómo está viendo todo este proceso de reconciliación, presidente. Pues en los mismos términos que ha expresado el presidente Santos, como una gran oportunidad, ¿no? Los dividendos de la estabilidad, los dividendos de la paz siempre son extraordinariamente importantes y extraordinariamente positivos, ¿no? Por lo tanto, yo pero a un país al que quiero y aprecio como es Colombia, solamente le puedo desear que resuelva ese problema, que resuelva ese conflicto de la manera más rápida y más segura posible, ¿no? Al presidente Santos le quiero desear muchísimo éxito, ¿no? Porque es una tarea muy complicada, enormemente difícil, muy difícil de explicar en muchas ocasiones, y muy difícil que se entienda en muchas ocasiones también, y por lo tanto la dificultad es doble, ¿no? Y en tercer lugar, yo quiero expresar también una convicción, ¿no? que estoy seguro que el presidente Santos comparte, porque nos conocemos y somos amigos desde hace muchos años, ¿no? La primera es
que entonces ese tipo de conversaciones, entre ese tipo de relaciones, nunca puede haber equivalencias, ¿no? La democracia colombiana no es lo mismo que las FARC. Es distinto, afortunadamente. Y lo segundo es que cuanto más fuerte sea el Estado colombiano, más cerca estará la paz. Esa es mi convicción. Y a partir de ahí, todas esas cuestiones son cuestiones que los gobiernos, con las fuerzas políticas, con las fuerzas sociales, los líderes políticos, el presidente, pues que tiene toda la información, tiene que manejar con un sentido histórico y con un sentido político y con un sentido de cuál es lo mejor, evidentemente, para el país, ¿no? No es una cuestión fácil, es una cuestión muy complicada y por eso no se pueden dar respuestas fáciles. Simplemente decir, lo que la historia dice es que cuanto más fuerte sea el Estado, más segura es la paz. Lo que la historia dice es que no puede haber equivalencias, porque las equivalencias son expresión de derrotas al final, para las democracias, para el Estado. Y lo que significa lo que la voluntad, la fuerza, la capacidad, la habilidad política y la decisión política y un proyecto político, pues yo le deseo al presidente Santos el mayor de los éxitos para Colombia, porque seguro que si los consigue para bien, en buenos términos, los dividendos serán muy grandes, muy altos y los podrá disfrutar todos los colombianos y mucho más allá. Y los podemos disfrutar también los amigos de Colombia, que también es importante. Muchas gracias, presidente Aznar. Muchas gracias, presidente Santos, por su visita, por este coloquio que usted ha entusiasmado, ha generado. A usted, presidente Aznar, por venir desde España. Yo creo que salimos llenos de optimismo, nos han enriquecido con sus visiones de sociedad, de Estado, de país. Muchas gracias al señor vicepresidente por su presencia hoy con nosotros, al señor presidente del Congreso, al señor fiscal, al señor contralor, a los magistrados de las Cortes, a la familia de DLA. Comentario, Néstor, solamente, ¿no? No es para que todo el mundo vea lo que son las diferencias. Las diferencias entre ser presidente o ser el jefe de un bufete de abogados muy importante, que hace una alianza muy importante, es que al presidente y al jefe del bufete de abogados les ponen una mesa con vaso y con el agua. A los expresidentes nos ponen la botella en el suelo, ¿no? Lo que es importante es que el agua es la misma. Bueno, muchas gracias a todos. Hoy es un día memorable para nosotros y gratitud infinita. Muchas gracias.